Final ajustadísimo en Perú. Con el 99% del voto escrutado, Pedro Castillo mantiene ventaja sobre Keiko Fujimori, que ya ha salido, como es usual, a desconocer el resultado. Algo muy típico de la derecha en prácticamente todo el mundo cuando los resultados les son adversos. Son dos Perús radicalmente diferentes que también mandan señales al conjunto del continente. Y tenemos la fortuna de contar con Pedro Brieger, nuestro corresponsal en América Latina, director de Nodal, para que nos cuente las nuevas informaciones del país y del continente. Pedro, ¿cómo estás? Un saludo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un gusto estar contigo como siempre. Oye, ¿cómo está ahora mismo la última hora de los resultados electorales? Hay una ventaja de cerca de 90.000 votos a favor de Pedro Castillo. En la noche del domingo era una ventaja para Keiko Fujimori porque se Ajá. cargaron primero los datos de las grandes ciudades y a medida que fue entrando el voto rural de zonas muy alejadas donde no tienen incluso buena conexión informática, fue creciendo la ventaja a favor de Pedro Castillo. Claro. Hay un Perú rural y un Perú urbano, ¿verdad? Efectivamente, es notable si se mira la votación en Lima y en la zona metropolitana de la capital, gana Keiko Fujimori, pero en las zonas rurales, en algunas zonas alejadas como Cusco, la famosa Cusco donde está Machu Picchu, ahí Pedro Castillo tiene el 80% de los votos. En las zonas más alejadas, efectivamente, tiene 70 o 80% de los votos a favor de esta persona que hace 3 meses era casi un desconocido para la mayoría de la población peruana. Oye, lo que comentaba hace un momento, Keiko Fujimori ya está hablando de fraude. Efectivamente, en realidad lo que más se está planteando es que hay varias actas que hay que revisar y que el voto en el exterior le podría dar la ventaja a ella. Todo es suposición, pero también es cierto que ya hay algunos de los bufetes de abogados más importantes y de las empresas más poderosas que dijeron que se van a sumar al pedido de Keiko Fujimori de reconteo de algunas actas. ¿Qué se juega Keiko Fujimori en lo personal en no sacar la presidencia? Es una buena pregunta porque es la tercera vez que se presenta. Recordemos que pertenece a la famosa dinastía Fujimori, que Alberto Fujimori en 1990 accede al poder por la vía electoral, en el 92 cierra el parlamento, tiene un gobierno autoritario, está preso por crímenes de lesa humanidad y su familia se constituyó en una gran familia política. Ella es la mejor representante de la familia, también involucrada en actos de corrupción. Tercera vez que se presenta y vos sabés, Juan Carlos, que después de estar 3 veces que te presentaste durante 15 años, si no lográs una victoria, es muy difícil que puedas continuar. Mm. La familia Y el padre Fujimori, preso, perdón, y el claro, padre preso que ella dijo que iba a amnistiar. claro. La familia Fujimori es sinónimo de corrupción, de dictadura, de asesinatos. Y parece que Vargas Llosa, ¿no?, que en algún momento compartía este criterio, algo ha pasado para que haya pedido el apoyo. Como es usual también, el apoyo para un candidato de la derecha sin ningún éxito. Yo creo que hay dos factores. En primer lugar, que Fujimori inauguró una década de políticas neoliberales de las más drásticas que hubo en América Latina. Se robó, se podría decir, el programa Vargas Llosa, porque en 1990 Mario Vargas Llosa compite con Fujimori y Fujimori era un desconocido, un ingeniero agrónomo que incluso tuvo el apoyo de los sectores progresistas y de la izquierda frente a Vargas Llosa, que representaba el ideario neoliberal. Pero después Fujimori se convierte en uno de los mejores alumnos de las políticas neoliberales dictadas desde los Estados Unidos. Y en los últimos 30 años ha habido políticas neoliberales que Vargas Llosa apoyó. Ahora, claro, está el tema de la corrupción, de los crímenes de lesa humanidad. Lo que pasa es que Vargas Llosa hoy se ha convertido en un anticomunista furioso en todo aquello que tenga un cierto olor a progresismo. Increíblemente, Mario Vargas Llosa considera que hay que apoyar cualquier cosa que esté en contra, y el caso de Perú es el más claro. Perdona que saque esto a colación, pero tengo la sensación de que Vargas Llosa va a insistir en que la culpa de todo la tiene Pablo Iglesias, porque la crítica que le hicieron a Pablo Iglesias por supuestamente ir a asesorar a Pedro Castillo, que era mentira, pero eso generó, ¿no?, toda una respuesta que quizá haya colaborado a la victoria del candidato de la izquierda.
Bueno, ustedes en el Reino de España tienen la particularidad que la oposición al gobierno insiste permanentemente que todos los males en el mundo han sido fabricados por Podemos y principalmente por el coleta, ¿no? Por Pablo Iglesias. En América y Venezuela. Excoletas. Y Venezuela. Excoletas. Nunca hay que olvidar, siempre se pone como comodín a Venezuela. ¿Querés decir algo negativo? Decís Venezuela. Como hace 30 años se decía Cuba y el castrismo. Y en América Latina tal vez se escuche menos de la participación de Podemos, pero sí principalmente de Venezuela, que aparece como el gran monstruo detrás de cualquier revuelta, protesta, como en la década del 60 pasaba con Cuba. Y eso se le puede agregar el Foro de San Pablo, que es un foro de partidos de izquierda, el Grupo de Puebla, que nació hace apenas 2 años con personalidades. El objetivo es meter miedo y no entender y no explicar, Juan Carlos, lo profundo de la situación en Perú, un país que se ha convertido en una potencia minera de primer orden, esto ya lo hemos conversado, donde gran parte de la población vive en la pobreza. Por eso apoyan a este maestro rural. Claro, no, te decía lo de Pablo Iglesias porque los medios de comunicación de la derecha, tanto en España como en Perú, circularon un bulo, una noticia falsa de que Pablo Iglesias estaba, ¿no?, en Lima para asesorar a Pedro Castillo, y los partidarios de Keiko Fujimori se reunieron en la entrada del hotel y quedaron, pues eso, quedaron como cretinos, ¿no?, como pendejitos, queriendo protestar ante algo inexistente. También hay otra paradoja, Juan Carlos, y es que Estados Unidos apoya a través de todo tipo de fundaciones, organizaciones no gubernamentales, a partidos políticos de derecha, de centro derecha, incluso grupos indígenas en América Latina, y de eso nadie se horroriza. Es como si fuera legítimo. Ahora, si Pablo Iglesias o Podemos manifiesta un apoyo a algunos sectores en América Latina, ya se habla de injerencia, de manipulación. Esto es parte de una construcción cultural que tiene décadas y que por supuesto existe también en el Reino de España y en América Latina. Pedro, tú eres periodista. Nos ha llamado la atención la brutal campaña mediática contra Pedro Castillo en los medios de comunicación de Perú. Sí, lo interesante es que primero lo ignoraron. Recordemos que vivimos en mundo de encuestas, Juan Carlos, y que hasta hace 3 meses atrás Pedro Castillo ni siquiera figuraba en las encuestas. Uno de los problemas de gran parte del periodismo es que vive encerrado en sí mismo. Y encerrado en sí mismo significa en las grandes ciudades, en capas medias altas, con publicidades que van a un determinado grupo social. Hay una parte de la sociedad que no suelen contemplar, que se da también en el Reino de España, por supuesto, pero estamos hablando específicamente de Perú. Entonces no quieren ver ese Perú profundo, no quieren ver que la minería crece y que tienen la segunda mina de oro más importante del mundo en una zona donde la gente vive en la extrema pobreza. Es el Perú que no miran, es la otra cara de la sociedad que ignoran completamente. Cuando de repente sale y aparece este Pedro Castillo y va creciendo y llega a la segunda vuelta, se dan cuenta que ese otro Perú puede quitarle parte de sus privilegios también a gran parte de los medios de comunicación, porque bien sabemos, Juan Carlos, que hoy un periódico, un canal de televisión, no es meramente un aparato periodístico, representa intereses económicos, políticos. En realidad siempre el periodismo estuvo vinculado a la política y a los negocios. La propia Keiko Fujimori tiene pendiente, ¿no?, un proceso judicial por lavado de activos y crimen organizado. Por eso te planteaba antes que quizá ganar o no ganar la presidencia le puede significar más o menos problemas judiciales. Sí, a ella y la familia, por eso yo la vinculaba también con el hecho de su padre. Efectivamente, ella puede ir a la cárcel si no se resuelve esta cuestión judicial, y además su padre puede continuar en prisión acusado de crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, hay un doble juego ahí, que ella pueda liberarse del proceso judicial y que su padre pueda salir de la cárcel. Casi para irnos, Pedro, es muy fascinante esta confrontación donde se están resolviendo elecciones gubernamentales por décimas, ¿no?, por miles de votos. Sí, efectivamente, no es la primera vez en el Perú. Hace 5 años Keiko Fujimori perdió por apenas 41.000 votos y tuvo que reconocer el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo en su momento el apoyo de una mayoría de los grandes medios de comunicación y del establishment peruano. Para el establishment peruano esta no era una elección fácil, porque tenía por un lado
a aquella que habían combatido durante tanto tiempo y por el otro lado a un hombre que pueda afectar parte de sus intereses. Así que en ese sentido es una elección muy interesante por pocos votos por ahora, 100.000 votos o aunque queden 80.000 o 70.000, no nos apresuremos todavía, sin lugar a dudas es un resultado ajustado. Todo parece indicar que los votos rurales, donde hay una mayoría de apoyo a Castillo, terminará por darle la victoria al candidato de la izquierda. Sin embargo, no lo va a tener fácil para gobernar el país. Coincido contigo, gane quien gane no lo va a tener fácil, porque Castillo va a tener a los grandes medios de comunicación en contra, al establishment en contra, ya le están poniendo condiciones respecto de la economía, de qué va a hacer con el Banco Central, porque hay que señalar otro elemento, Juan Carlos, la Constitución peruana es la heredada de Fujimori con una política claramente neoliberal que ata de pies y manos a cualquier gobierno progresista que quiera incluir a millones de personas excluidas. Yo creo que la palabra central en América Latina es la inclusión, Juan Carlos. Hay millones de personas que están excluidas de la sociedad. Entonces, hay una división muy profunda que va más allá del voto. La pregunta es quién tiene el poder real en el Perú y para modificar cosas de fondo, si es que Castillo efectivamente lo quiere hacer, va a chocar con los sectores más poderosos. En cualquier caso, después de la derrota de la izquierda en el Ecuador, de la victoria de la izquierda en la constituyente chilena, después de la victoria de la izquierda en Bolivia, las perspectivas que se abren en Brasil, si acaso se presenta de nuevo Lula, parece que otra vez el continente está teniendo, ¿no?, un viraje hacia posiciones progresistas. El continente va virando todo el tiempo. Hace años que venimos hablando de esto, Juan Carlos. Hay un continente en disputa. Las derechas no pueden cerrar los ciclos progresistas como en el siglo pasado, con golpe de Estado, con destrucción de los sindicatos, de los partidos políticos, con asesinatos masivos, desapariciones. No lo puede hacer. Entonces, tiene capacidad para ganar elecciones, pero cuando las gana, ni siquiera muestra los éxitos, como le pasó a Mauricio Macri en la Argentina, que después de 4 años perdió en primera vuelta por 8 puntos de diferencia. Por eso esta disputa es tan interesante la que se da en América Latina. Muchas gracias, Pedro. La semana que viene seguimos analizando el continente. Un abrazo fuerte. Por supuesto, un abrazo grande también para ustedes.